Estamos súper contentos de hacer este estado musical. Bienvenido Schuster. Muchas gracias. Bienvenido Chris Maggi. Alias Dr. Fifo también, ¿no? ¿Cuántos alias tiene? Hay varios por ahí. Hay varios por ahí dando vueltas, Algunos ¿no? quedaron en el camino. Algunos quedaron en el camino. Oye, algo que nos tiene muy entusiasmados con esta conversación es que no siempre tenemos la posibilidad de conversar con duplas creativas en el estado musical. Ustedes se han convertido en una dupla creativa que ha trascendido no solamente el musical, ¿no? Se han convertido también en una dupla creativa que ha intentado hacer cosas nuevas en la gestión en Chile, ¿no? O sea, ustedes producen música de una manera súper integral. Vamos a hablar después, yo creo, con extensión de lo que están haciendo con realidad virtual, ¿no? Pero primero, bienvenido a su estado musical, Schuster, Chris Maggi. Muchas gracias. Muy Muchas contentos gracias. de estar con ustedes. Igualmente. Nosotros contentos. Por recibirlos acá en la salitrera también. obvio. Eso, vamos a ver la salitrera porque, como bien dices, Chris, una de las cosas bonitas de esta conversación es que lo estamos haciendo en la salitrera. A mí me gustaría que ustedes le expliquen bien a la gente qué es la salitrera, pero una de las cosas que yo veo es que son pocos los lugares donde tenemos una alternativa en Chile, en pleno Santiago, en un barrio, además de Santiago, que es muy concurrido, para producir música desde el embrión, desde la idea, hasta que sale del horno masterizado. O sea, es decir, aquí se puede salir con una producción musical completa, ¿no? Cuéntenme cómo nace la salitrera y qué es exactamente. Sí, tal cual. Bueno, la salitrera nace como por ahí por 2016 con la idea de hacer esto con Tomás Pérez. Y se llama la salitrera por la estética, ¿no? Claro, toda la estética La tenía que entradita. recoger algo de acá. Entonces estábamos con Tomás en Los Ángeles, él estaba estudiando allá. Él me contaba que quería venirse a Chile, quería hacer un estudio, y ahí empezamos a conversar. Yo también estaba viviendo allá, como regresar acá y hacer algo. De ahí regresamos y se nos unió a la idea el Pablo Stipicic. Y ahí empezamos como a gestar como la idea de cómo voy a hacer un concepto, un estudio donde podría entrar y salir con una canción prácticamente en un día o en una semana, en una sesión de trabajo. Y así con el tiempo fuimos creciendo, se fueron sumando otros productores, empezamos a producir distintos artistas, proyectos. Siempre este ha sido un estudio diseñado y pensado para la producción musical, 100%. No trasciende a otros lugares más, quizás como, no sé, publicidad y cosas así. Siempre nos hemos quedado como en desarrollar producción musical para la industria musical chilena. ¿Podemos explicar un poco, Schuster, Maggi, qué es exactamente un estudio que está asignado a la producción musical versus un estudio donde uno va y graba y se va después? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como artista yo creo que el proceso es bastante distinto. Obviamente me imagino, bueno, todos los artistas tienen procesos para crear y producir sus canciones de diferentes maneras, pero la salitrera tiene algo muy particular que venir aquí, este es un estudio en el que los espacios están más o menos asignados y hechos para que la creatividad y también el proceso creativo de hacer la canción, desde la composición hasta la producción, sea muy fluida. Entonces, obviamente la cadena está muy bien armada aquí en el estudio para que tú puedas producir la canción, a diferencia de un estudio en el que tú quizás puedes arrendar una sala para poder ir a grabar lo que tienes que grabar, que ya lo produjiste o ya lo tienes más o menos hecho. La salitrera tiene ese espacio donde uno puede aquí estar toda una tarde, todo un día produciendo, creando, para poder después entender y saber hacia dónde va a ir tu canción sin ni siquiera salir de la salitrera. Eso es lo bonito. Tal Y cual. eso es producir, o sea, es un estudio orientado a la producción musical, algo que está mucho más destinado a fomentar la creatividad, ¿no? El desarrollo artístico, Sí. principalmente, más que entregar solamente un servicio de grabación o de ingeniería. Por eso vemos productores basados acá, como te decía Tomás, Pablo, ahora se nos sumó Chalo González, donde hay un estudio de mastering atrás. Entonces está toda la cadena completa para poder llegar con, no sé, una letra, una idea o lo que sea, y salir con una canción ya masterizada. Muy bien. Así que está toda la cadena ahí completa. Vamos a escuchar música dentro de un ratito, Claro. pero ¿cómo se forma esta asociación entre ustedes? La asociación nuestra empieza antes que la salitrera. Claro, me imagino. Empezó por ahí en el 2010. Yo estaba empezando a hacer música como solista. Estábamos trabajando con otro amigo y productor y compositor que se llama Coco Stambuk. Coco, claro. Sí, con el Coco Viviendo en teníamos- México ahora. Claro, y con el Coco en esa época él estaba instalado acá en Chile y veníamos trabajando en otros proyectos.
Y un poco él fue el que me dijo, o sea, es que, ¿por qué no hacemos un single tuyo como solista? Y yo lo venía pensando hace rato, y el Coco siempre ha sido muy creativo, muy impulsivo, y creía también mucho en el proyecto. Y me trajo una canción, la que terminamos de componer, y cuando fuimos a grabar las voces, trajo a Chris, que era su socio en esa época. Ellos estaban trabajando juntos en varios proyectos. Y ahí nos conocimos grabando las voces de mi primer single. Después de eso tuvimos la posibilidad de viajar juntos a Los Ángeles a grabar el videoclip de este single y a grabar más canciones. Y de ahí empezamos a trabajar juntos. De ahí yo, después cuando volvimos a Chile, todas las semanas me iba donde Chris, a su casa, a componer, a hacer canciones, a pensar en cómo podíamos avanzar en este proyecto. Yo aparte tenía muchas cosas, estaba con muchos proyectos aparte, actorales o de otras índoles. Entonces lo musical nos concentrábamos mucho cuando nos juntábamos, era como el momento en el que decidíamos qué íbamos a hacer con la música. Y así fue pasando el tiempo hasta que decidimos, ¿sabes qué? Quiero lanzar mi primer disco, le dije. Y ahí tomamos la decisión. Coco se instaló en Los Ángeles, entonces claramente él sigue siendo parte importantísima del proyecto, pero tomó un poco de distancia. Sigue siendo un gran amigo nuestro, obvio. Y ahí fue cuando decidimos hacer y producir mi primer disco, y cuando nos instalamos ya oficialmente a decir, ok, esto es lo que va a hacer Schuster, y a un poco armar una línea temporal y ver qué hacemos en términos de sellos discográficos o qué vamos a buscar. Y lo bueno es que siempre compartimos la misma visión con Chris, la visión de poder trabajar como de una manera más libre, de una manera creativa, en la que no pudiésemos tener como muchas barreras, y eso siempre nos llevaba a ser como a un artista más independiente. Y fue una de las razones también por la que nosotros formamos un sello juntos, y somos socios en un sello que se llama Maja Records, y un proyecto que llevamos ya hace varios años, y a través del sello empezamos a lanzar mi música y lanzamos mi primer disco. Y ahí seguimos trabajando, y hasta el día de hoy acá estamos produciendo de la misma manera, ahora la salitrera mucho más elegante. Se fue todo acoplando, ahí inventando la forma de hacerlo en un medio que era muy complicado. Schuster, si bien venía con todo un background por sus series musicales, su trabajo actoral, teníamos que ver de qué forma. Las majors no pasaba mucho en ese entonces, sobre todo en Chile, con Cono Sur. Las compañías claro, era una época en que la industria de la música estaba sufriendo una mutación, y que Chile era un between bien dramático, ¿no? Porque le tocó justo la transición como de la parte discográfica a la parte digital. Entonces estamos todos como caminando sobre huevos, como ¿para dónde va esto? Claro. Entonces había que ver de qué forma, ok, vamos con majors, vamos independientes, nos hacemos nosotros un sello, o habían páginas que te ofrecían ciertas cosas. Era todo como investigar campo nuevo, estaba todo como recién desarrollando. Spotify recién, o sea, ya era una plataforma vigente, pero no es como es hoy en día, que es el principal, por lo menos para esta zona, distribuidor de música. Entonces fue como un camino interesante donde dijimos ya, si vamos a hacerlo independiente, vamos con todo, y hay que aprender mucho en el camino. O sea, requería dedicarse no solo a la parte musical y artística, sino que también desde la gestión, ver cómo íbamos a desarrollar finalmente una carrera musical de un artista que ya tenía un background, pero que se lanzaba ahora solista y con sus propias herramientas. Entonces ahí fue donde empezamos a explorar todo este camino, y ahí empezó a sumarse la Maja Records con la salitrera, y empezamos a dibujar ahí un esquema. Me gustaría ahondar un poquito en esta dupla creativa que ustedes son, porque ambos obviamente son productores ejecutivos muy importantes para el país, y eso se agradece, ¿no? Esto de traer un pedacito de cómo se está produciendo música afuera a la mitad de Santiago me parece salvaje. En términos técnicos, tú eres lo que se conoce, Augusto, como un performing artist, ¿no? Un performing artist. Yes. O sea, un artista que interpreta. Y es loco esto, porque en el primer mundo están estas divisiones y tú eres un productor musical. Ustedes hacen probablemente, y es curioso esto, porque antes nosotros decíamos, bueno, el jazz es la música más complicada, o la música sinfónica es la música más complicada. Sin embargo, siento que el pop se ha convertido en un campo súper complejo, ¿no? Porque tiene mucho de diseño sonoro y de diseño estético también, ¿no? ¿Ustedes cómo enfrentan este desafío? ¿Nos pueden contar cómo trabajan? Ustedes sé que componen a la par, ¿no? Pero probablemente hay veces en que uno, ¿no?, tiene más ascendencia que el otro.
¿Podrían contarnos un poquito cómo funcionan ustedes como dupla, los vericuetos, los mecanismos internos de este matrimonio artístico que tienen? Yo creo que una de las, y lo dije, yo creo que una de las claves es que compartimos la misma visión y eso se transmite también en la música. Cuando alguien comparte la misma visión que tú, es lindo cuando, o sea, a ver, como yendo a lo más técnico, sí, hay composiciones que las empieza Chris, hay composiciones que las empiezo yo, y en el camino nos vamos encontrando y vamos tirando ideas y llegamos a una pieza final, a una canción final, algo que los dos estamos contentos y decimos, ok, esto es. Pero lo bueno es que nunca, o sea, nunca nos ha pasado que Chris ha llegado con una idea que yo le diga, es que esto es imposible que lo podamos hacer, o que yo llegue con una idea, es que esto, no, eso no lo podemos hacer. Eso, nunca hemos topado con una piedra así. Siempre hemos tenido y hemos compartido un poco la visión artística del proyecto y bueno, nos conocemos y somos amigos también, más allá de socios y obviamente que trabajamos hace muchos años, somos hermanos, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido todo, me conoce mucho, yo lo conozco muchísimo. Y creo que también todo eso termina influyendo en el que el proceso creativo es demasiado fluido. Creo que las mejores canciones que hemos hecho, porque yo he hecho canciones en mi casa, las que se las muestro, él ha hecho canciones en su casa que me las muestra, pero las mejores canciones que hemos terminado haciendo son las que cuando Chris agarra, porque él es guitarrista también, él es guitarrista de... Aquí vemos mucha cuerda, ¿eh? Mucha cuerda. No, sí que se nota, ¿no? Y las mejores canciones que hemos hecho son las que Chris agarra la guitarra y yo estoy con él y terminamos componiendo una canción juntos en base a un instrumento. Creo que esas son las canciones más lindas que terminamos haciendo hoy en día. Y a nivel estético siempre como compartimos una visión súper clara de hacia dónde, o sea, a veces tienes que encontrar la forma de llegar al lugar, pero vamos buscando herramientas. En términos estéticos puramente, también nos gusta mucho compartir música, o sea, escuchar música de lo que sea, artistas de, no sé, no solo de como... Claro, por ejemplo, es ir buscando elementos que nos van identificando y queremos agarrar y por general creo que lo interesante es tomar esos elementos, digerirlos y entregarlos de una forma a nuestro parecer. Sí. Para eso también es interesante colaborar con otros artistas, desde la producción, desde la composición, donde finalmente pueden llegar otros creativos a decirnos, mira, esto nos parece que esta es nuestra visión sobre ustedes, y eso nosotros lo recibimos y lo reinterpretamos y lo entregamos de una forma distinta también. Y creo que también influye, perdón, pero creo que esos elementos son muy amplios, no solamente son elementos musicales per sí, como no son cosas que nosotros, o música que compartimos y escuchamos, y creo que son elementos que nosotros hemos ido compartiendo también, no sé, dentro de lo que es como vivir, ¿verdad? Lo que es también entrando a algo más espiritual, quizás, algo que quizás tú, algo que te atormenta, algo que no sé, nos han inspirado 1.000.000 de cosas para poder hacer música y esos elementos lo hemos visto alrededor del mundo porque nos gustan, nos apasionan la mayoría de las cosas lo mismo y desde la vida en el planeta hasta no sé, hasta lo que está haciendo Jay-Z, ¿cachai? Como son muchas cosas las que nos pueden inspirar y compartir y elementos que podemos agarrar para poder llegar a algo estético o algo que a los dos nos identifique. ¿Cómo se le puede transmitir a alguien lo que es hacer pop hoy? Yo creo que lo complejo hoy en día es seguir encasillando y quizás criticando el trabajo. Esto me interesa. Desde esa perspectiva, creo que hoy día más que nunca tenemos un mundo súper abierto, donde hay tendencias que se cruzan de un lado del planeta al otro, sin que nos demos cuenta, y creo que eso es lo interesante. Me parece más complejo como tratar de destruir un proceso creativo que quizás construir en base a. Creo que el concepto, como decías antes, de que el jazz es más complejo o la música sinfónica es más compleja, sí, la verdad es que a lo mejor desde una perspectiva armónica, estructuras y cosas así, hay ciertas complejidades, pero que vienen desde el intelecto, lo cual no creo que signifique invalidar otros procesos creativos. Son igual de complejos. En una producción musical no te imaginas cuánto trabajo hay para llegar a encontrar el sonido. Eso es igual de complejo que saber cierto tipo de armonía o trabajar con, no sé, cierta cantidad de músicos. Creo que la complejidad hoy en día va más por algo creativo y como hay tanta música hoy en día la música se produce por volumen mucho más grande
que lo que pasaba hace 5 o 10 años más, porque hoy en día cualquier chico puede agarrar un laptop o encuentras una productora que trabaja en una ciudad del norte de Chile que no sé qué. Entonces hay demasiada música dando vueltas. Entonces creo que ahora la tarea, y justamente hace más complejo hacer una buena pieza de pop o de lo que sea, porque tiene que resaltar entre ese volumen tan grande. Ya no es solamente lo que nos entrega la industria musical, sino que hoy día todos de alguna forma tenemos el acceso a distribuir nuestra música, a colgarla en YouTube. Se ha democratizado bastante el proceso. Entonces, por lo menos lo veo de esa manera. Me parece más interesante.